7 de la mañana, 17 minutos, 7:17. Está con nosotros el senador del Partido Liberal, el doctor Mauricio Gómez Amín. Senador, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a ti, a la mesa de trabajo y a los oyentes. Senador, estoy viendo un titular en Revista Semana. Dice así: traición de Petro al Partido Liberal con la reforma pensional. El presidente enfurece a los partidos y se pegan un tiro en el pie. Responden. Es referente a la alocución presidencial del presidente ayer, del mandatario, del jefe de Estado, donde cambia el umbral de la cantidad de dinero que se puede aportar o que se debe aportar a Colpensiones. En esto de la reforma pensional. Y para la gente que está en la calle, el presidente lo que hizo fue, de alguna manera, cuando cambia el umbral, quedarse con más plata de las pensiones en Colombia para su nuevo sistema y quitarle la posibilidad a los fondos de pensiones independientes que vivan porque les eleva el umbral. ¿Cómo se siente usted esta mañana? ¿Traicionado de 1 a 10? Mira, yo quiero primero que todo aclararle a la opinión pública que Mauricio Gómez Amín está en oposición desde el primer día. 2, que Mauricio Gómez Amín no asistió al almuerzo. Y 3, que Mauricio Gómez Amín no ha hecho ni hará ningún acuerdo con el presidente Gustavo Petro o con este gobierno. Entonces no tengo por qué sentirme así, pero sí, por supuesto, lo que demuestra el presidente es que no sabe llegar a acuerdos, es que no sabe construir consensos, es que no sabe llegar a puntos medios, no sabe ceder, no sabe sentarse en una mesa y escuchar y, por supuesto, cumplir la palabra, que es algo muy importante. No es primera vez que pasa esto, ¿ah? Acuérdense con la reforma a la salud. Los partidos se sentaban con la ministra Corcho en la noche y a las 2-3 horas cambiaba el texto. Llegaban a un acuerdo, modificaban unos artículos y presentaban al otro día el mismo texto en el Congreso. Entonces aquí lo que pasa, Luis Carlos, es que queda muy claro que el presidente desconoce los avances en el sistema de salud actual, desconoce los avances en el sistema pensional actual y, por supuesto, quiere arrancar de cero, quiere destruir para construir. Y hemos venido insistiendo que poner un freno de mano en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier sistema, es algo irresponsable. Yo creo que ojalá la Cámara se pare firme, pero si no, entendería que los senadores tienen que en la conciliación hacer valer el acuerdo al que ellos llegaron. Don Juan Lozano tiene pregunta. No, gusto saludarlo. Le quiero preguntar por ese proceso final con sus copartidarios, aunque ha sido muy claro usted, y lo hemos visto los colombianos, que usted no ha estado en la cuerda del gobierno. ¿Qué los llevó a ese acuerdo? ¿Por qué ese acuerdo? ¿Es que acaso hay un sector del Partido Liberal que quiere participar del gobierno y que quieren hacer parte de los cuadros de gobierno? ¿Qué movió esa decisión en algunos de sus compañeros de bancada? Juan, eso es muy difícil respondértelo yo. Yo creo que cada quien debe responder por qué está con el gobierno y por qué no está. Lo que sí veo, Juan, es que cada vez en el partido hay menos senadores con el gobierno de Petro. En esta ocasión, por ejemplo, de la reforma pensional, ya no solamente el senador Gallo y yo votamos negativo y no hicimos quórum. Ya el senador Lidio García se suma el senador Miguel Ángel Pinto. Y vi con extrañeza también, porque siempre había estado muy cercano al gobierno de Petro, al senador Juan Diego Chavarría, no votando la reforma el último día cuando el quórum del gobierno era muy débil. Entonces yo sí creo que el gobierno cada día pierde más adeptos en Senado. Yo no sé qué está pasando en Cámara, pero en Senado veo que cada vez son menos los senadores que acompañan al gobierno. Por eso mismo que dije ahora, porque es que tú no puedes desconocer lo que se ha construido estos últimos 30 años. Hay cosas buenas y cosas malas.
Hay cosas por rescatar, por supuesto que hay muchas cosas por mejorar y por cambiar y por transformar, pero desde cero no. Yo creo que todos los gobiernos de alguna manera han hecho algo positivo por este país, y usted no puede creer que es la única persona que tiene la verdad y que es la única que tiene la solución a los problemas que tienen los colombianos en el día a día. Yo creo que los colombianos marcharon el domingo, y el presidente lo primero que debió hacer es frenar la reforma, escuchar a la oposición que representa millones de personas que salieron a las calles ese día y llegar a un acuerdo, y por supuesto lo he dicho desde el primer día, Juan, olvidarse de la constituyente. Es que le quedan 2 años y 3 meses y lo que el presidente Petro tiene que hacer es comenzar a gobernar en serio, porque hay problemas en todos los departamentos de nuestro país, pero le digo en la región Caribe. El tema de tarifas de energía es un tema a punto de un estallido social sin precedentes, pero el tema del canal del dique, sí, que tiene frenado la ministra de Medio Ambiente por una consulta previa. Pero así le puedo decir que el tema de la inseguridad, por ejemplo, claro, en Barranquilla es un tema de nunca acabar. Entonces, en vez de estar pensando en constituyentes, en vez de estar pensando en cortinas de humo, pensar en gobernar en serio y nombrar ministros técnicos que conozcan del sector público, que comiencen a dar la vuelta a esto. Senador, lo saluda William Calderón. ¿Qué va a pasar cuando esto llegue a conciliación? ¿Cómo va a tener que ocurrir? Porque si se cambia el articulado que se aprobó en el Senado, pues tendrá que llegar a una conciliación en el Senado también. ¿Cuál será la actitud que van a tener los congresistas liberales y usted puntualmente si llega la propuesta del presidente Petro con esos 4 salarios mínimos en Colpensiones? Pues yo seguiré votando no, pero yo espero que mis compañeros y mis colegas hagan respetar el acuerdo al que llegaron. Y si el presidente modifica ese acuerdo en Cámara, yo espero que mis compañeros y los compañeros del partido de la U voten negativo y la reforma se hunda en la conciliación. Lo que no podemos permitir es que el presidente burle un acuerdo, repito, William, del cual yo no fui parte, y que no puede pasar. Yo creo que el Senado tiene que pararse firme, tiene que hacer valer su palabra, y por supuesto eso lo veremos ahora. Vamos a ver qué pasa en Cámara. De pronto la Cámara también le dice al presidente Petro y a la ministra Gloria que no acepta las nuevas condiciones. Ayer escuchaba yo al representante Juan Carlos Lozada, también de mi partido, decir que eso no estaba bien. Entonces no sabemos qué pueda pasar en Cámara, pero si en Cámara pasa con las condiciones nuevas, yo esperaría que el Senado se pare firme. Senador, pues que escuchándolo, unos senadores de espaldas a lo que pasó el domingo con la marcha, unos senadores de espaldas a todo, uno se da cuenta y empiezan a salir cosas de la reforma. Por ejemplo, en el artículo 85 de lo que ustedes aprobaron, porque son ustedes los senadores, son ustedes los responsables, le va a poner impuestos a las pensiones de 2,5 millones de pesos, que es el grueso de las pensiones en Colombia. Pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Se dieron cuenta que esto lo aprobaron? ¿Se dieron cuenta que esto es el articulado que le entregaron a la Cámara? Y ahora pues todos se lavan las manos. Pero yo sí le tengo que decir con quién hablo. Con Fernando Quijano, senador. Bueno, Fernando, si has escuchado esta entrevista, sabrás que Mauricio Gómez a mí no votó la reforma. No hizo quórum. Votó negativo. Tú no puedes a mí decirme al aire que yo soy responsable de algo que no he hecho. Es el Senado, senador, respeto. Es el Senado, y en eso pueden ser como bipolares. Fernando, en eso pueden ser bipolares, senador. Una cosa el discurso, la opinión pública, y otro las negociaciones como partido liberal que están haciendo. Fernando, me da pena contigo, pero no te lo permito. Porque Mauricio Gómez Amín, al contrario, se está dando la pela dentro de un partido de gobierno haciendo oposición diariamente. Y yo no voté la reforma, yo no hice quórum y yo no votaré ninguna reforma de Petro, y lo he dejado claro. No he acompañado al gobierno. Y no es fácil estar en un partido en minoría, donde la mayoría está con Petro y yo estoy con el senador Gallo dándonos la pela diariamente, todos los proyectos votando
para que tú me metas en el mismo baúl. Senador, le pregunta Juan Lozano nuevamente por una frase y un concepto que usted ha presentado, y es que parte del peligro de la pensional es que se vuelva caja menor del presidente de la República el recurso de las cotizaciones. ¿Por Sí, totalmente. ¿Qué querría Juan. el presidente esa caja? ¿Cuál es el riesgo de la caja? ¿Eso son para más subsidios? ¿Eso es para elecciones del 26? ¿Por qué estaría haciendo eso en vez de estimular el ahorro pensional? No, Juan, eso solo lo sabe él, pero es muy peligroso entregarle casi 30 billones de pesos a cualquier mandatario. Esa plata no es de él, es de los colombianos. Y él tiene que respetar eso, es el ahorro pensional de millones de colombianos. Eso no es de él. Nosotros los colombianos, y hablo de todos, pagamos impuestos, pero además de eso, quitarnos el ahorro pensional para sus caprichos o para sus campañas o para sus proyectos, yo creo que no es justo. Pero además de eso, Juan, igual que en la reforma a la salud, perdemos la libre escogencia en esta reforma. Yo creo que es muy irresponsable votar esta reforma, por eso yo la voté no, por eso no hice quórum en muchas sesiones intentando que no se aprobara esta reforma, y yo le hago un llamado a la Cámara hoy y les pido por Colombia, no solamente por la gente que marchó, por toda Colombia, aprobar esta reforma como el presidente está pidiendo que se apruebe. Por lo menos en Senado salió con un blindaje mínimo que no era suficiente, pero salió así. Ahora el presidente pretende cambiarla. Yo le pido a la Cámara que no ceda ante las pretensiones del presidente Petro, se pare firme, y por supuesto si la Cámara no lo hace, el Senado, vuelvo y repito, en la conciliación tendrá que hacerse valer. Senador, y con esta tremenda discusión que vuelve un poco a dividir a la bancada liberal en la Cámara de Representantes, ¿usted qué cree que va a pasar con la citación que acaba de hacer el presidente del partido para definir si va a haber cambio o no de presidente y cuáles van a ser las apuestas del liberal en los próximos meses? Bueno, lo que yo he sentido a lo largo de estos 2 años es que tanto la bancada de Cámara como la bancada de Senado, los que están fuera del gobierno, los que están dentro del gobierno, coinciden con pocas excepciones en una cosa, y es mantener al presidente Gaviria en la dirección. Eso solo se sabrá en agosto, el día de la convención. Eso solo se sabrá en la convención cuando se elegirá nuevo director o se ratificará al presidente Gaviria. Pero lo que yo he sentido hasta el momento en las 2 cámaras, en la Cámara Alta y en la Cámara Baja, es que él cuenta con mayorías para quedarse. También será una decisión de él. De pronto él dice ya hasta aquí, vamos a elegir una nueva persona que dirija al partido, vamos a elegir una colegiada, o yo me quedo hasta las elecciones. No sé, eso es una decisión ya de la bancada, de las 2 bancadas y del presidente, pero por lo menos en Senado, y se lo puedo decir, sé que tiene una mayoría de 13 senadores, yo creo que 11 o 12 estarían con él. Senador, es que lo que plantea el profesor Fernando Quijano tiene un fondo. Y el fondo es que en su partido, en el Partido Liberal, esa división entre el gavirismo y el no gavirismo, usted hace parte del gavirismo, pone a unos a votar a favor de la reforma pensional y a otros no. Los gaviristas, como usted, rechazan esta reforma pensional. Y sí, es verdad, usted vota que no. Pero los disidentes en esa pelea de su propio partido votan que sí y hacen que esta reforma pensional, que usted y yo estamos de acuerdo en que es muy mala para Colombia y para los pensionados, pase. Cuando se salen del redil las vacas, pues es culpa de las vacas, pero también de quien las cuida. Y en este caso, el que las cuida es César Gaviria, y quien les ayuda a cuidarlas, pues están senadores como usted. De ahí nace
la réplica que le hace el profesor Fernando Quijano y que yo respetuosamente secundo, en el sentido de ¿cómo se dejan ustedes secuestrar el Partido Liberal para que hoy sea el Partido Liberal el que pase a la historia como el que permite que los jóvenes en Colombia se queden sin pensiones? Ese es el reclamo, subrayando, con todo respeto, por supuesto, que estamos de acuerdo en el fondo. Pero mire, le voy a decir algo y le voy a hacer un poco de historia en lo que respecta a mí. Yo voté en primera vuelta por Fico Gutiérrez, en segunda vuelta por el ingeniero. Pero cuando el partido se reunió por primera vez, arrancando el gobierno de Petro para ver si éramos partido de oposición, de gobierno o independiente, el único senador que en ese momento votó en bancada para que no fuéramos partido de gobierno fui yo. Y Gaviria en ese momento estaba de acuerdo que estuviéramos en el gobierno. O sea, yo voté contra Gaviria en ese momento. Cuando Gaviria fue a Italia a reunirse con el presidente Petro para intentar llegar a un acuerdo, yo en ese momento llamé al presidente Gaviria y le dije, no estoy de acuerdo. O sea, yo no soy gavirista para unas cosas y soy para otras. Yo tengo criterio y si Gaviria mañana decide estar con Petro, yo no estoy con Petro. Yo tengo mi criterio, tengo mi decisión tomada desde el primer día, no he titubeado un solo minuto y por eso soy en ese tema tan drástico. No acepto que a mí se me indilgue absolutamente ninguna responsabilidad del gobierno de Petro porque no he acompañado a este gobierno en ningún momento y no lo acompañaré. He sido claro desde el primer día, antes de su posición y después de ella. Pues muchísimas gracias por darnos unos minutos, ayudarnos a entender, senador, qué es lo que está pasando en esto de la reforma pensional y cómo se están moviendo las fuerzas en el Senado. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias. 7:34.